de la contaminación en los animalitos por las campañas de contaminación, por el dengue, de combate al dengue. Hoy nos va a platicar un poco más y nos va a ilustrar de lo que está pasando no solamente ahora con la fauna, sino en las personas. Doctora, ¿nos escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes. Le doy la bienvenida. ¿Nos escucha por ahí, doctora Cristina Caldera? Sí. ¿Cómo está? Sí. Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, doctora. Oiga, pues con pena porque no pudimos subir este último material, pero sí tuvimos el material que nos ha estado mandando en las últimas semanas, en los últimos días, y bueno, es realmente un tema muy complicado el que usted nos está informando con esos documentos. ¿Por qué no nos platica de eso? ¿Qué afectaciones está teniendo en los seres humanos y sobre todo en los niños, doctora? El uso de plaguicidas para combate al dengue. Bueno, si me permite, Galo, me gustaría compartir la información que tengo. Déjenme claro que subirla. Sí, doctora. Por supuesto. Dice que no, que inhabilito la función de compartir. A ver, Omar, si me escuchas, ¿puedes habilitar la función? Pero puedes seguirnos platicando, doctora, mientras habilitamos esto. Bueno, de cualquier manera, empezaría porque los niños específicamente son los más afectados. Entonces, estamos teniendo, por ejemplo, problemas en el sentido de que un niño, por su peso, consume más agua, más comida en relación a un humano, ¿sí? También respira más rápido. Los niños están normalmente jugando cerca del suelo y también por su estatura están más cercanos a los plaguicidas, a los residuos de los plaguicidas. La otra situación es que su organismo está en desarrollo, entonces esos niños es muy difícil que puedan eliminar los tóxicos a los que se están exponiendo. Ahora, si también vemos que los niños juegan y no se lavan las manos constantemente, se meten las manos a su boca, especialmente los bebés. Entonces, todas esas sustancias en las cuales tiene contacto, pues van a estar causando que esos tóxicos entren directamente al organismo de los bebés o de los niños, ¿no? Entonces, esas grandes perjuicios, pudiéramos decir, en relación a los niños, también tiene que ver con que su sistema inmune apenas se está desarrollando, al igual que sus demás órganos, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la que un niño tiene mayor problema por los plaguicidas, ¿no? Y también si tomamos en cuenta que una mujer embarazada, el tóxico al que esté expuesta entra directamente al niño por medio de la placenta, todavía es una situación peor porque ese feto o ese embrión, en el caso de bebés más pequeños, de etapas más tempranas del embarazo, pues nos va a dar problemas todavía más graves, que es cuando se forman malformaciones tan graves que no permiten la vida de ese feto. Y es cuando estamos teniendo
abortos muy tempranos, espontáneos y con unas malformaciones gravísimas. ¿Sí? Doctora, ¿de qué químicos estamos hablando? Le pregunto porque, bueno, en alguno de los documentos que me envió, un documento de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, eh, es un documento de 2015 en el que habla de varios pesticidas y de varios agentes químicos, insecticidas como el malatión, el diacinón, el tetracloridonfos, hiparatión y por último el glisofato. No sé si lo pronuncié bien, pero todos estos químicos, según la agencia que citaba, pues son posiblemente causantes de cáncer, Sí, doctora. bueno, lo manejan muy sutilmente, que es posiblemente, pero cuando yo tomé el diplomado de ecotoxicología, uno de nuestros maestros, lo que nos dijo, si causa cáncer en un animal, va a causar cáncer en un humano, ¿sí? Entonces le digo, lo dicen muy sutilmente, pero la realidad es que sí causa cáncer, ¿sí? Bueno, ya están poniendo algunos de las fotos. Eh, Sí, bueno, no es con los niños, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Es uno de mis pacientes. Esta perrita murió, tenía aproximadamente 10 años. La tuve también que sacrificar porque tenía ya un cáncer en pulmones con metástasis en hígado y en varios órganos más. Este fue uno de los casos. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacía, los plaguicidas que se están usando en la campaña del dengue es el malatión, ¿sí? Que es probablemente cancerígeno. Ok, aquí tenemos una muy buena foto. Este es un caso que tuve en 2013, un gatito que me trajeron todavía vivo con un problema que se llama anencefalia. O sea, significa que este gatito casi no tenía cerebro, estaba muy pequeño su cerebro. Y una característica es que los ojos están saltados y que se le forma una como V en la parte superior de la cabeza y faltaba una parte del cráneo. Posteriormente, yo revisando información de los efectos en los niños, me voy encontrando esta foto, que si lo vemos es exactamente el mismo caso. O sea, al bebé le falta una parte del cráneo, el cerebro tampoco no está completo y los ojos están saltados. Siempre se presenta estas tres condiciones cuando el cerebro eh, falta o falta una parte, ¿no? Puede ser que falte totalmente o que falte una parte, ¿sí? A esto, como le digo, se le llama anencefalia. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque le digo, fue el mismo caso del gatito que del niño y de ahí empecé a ver las mismas problemas en los animales que en los humanos. usted en su experiencia, doctora, encontró este mismo problema en los casos que usted trató directamente Sí, en su veterinaria. sí, como le digo, este fue un caso que me trajeron el gatito porque justamente nació raro, ¿no? Entonces me lo trajeron y ahí fue donde se vio. Pero no sé si ahorita pudiera compartir la pantalla o ya no Eh, podemos. Sí, ya tiene acceso a compartir. A ver, déjenme ver si la puedo poner, porque sí me interesa que la gente vea esto. Sí. Omar, si puedes quitar esa foto para que la doctora nos muestre. Sí, porque le digo, hoy sí quise que el tema fuera niños y plaguicidas. Ok, Sí, bueno. exacto. Entonces, aquí estamos viendo, esto precisamente puede ser una fumigación
que bueno, lo correcto es decir nebulización con malatión. Y aquí vemos cómo se hace, exponiendo directamente a todas las personas, y aquí vemos una mamá con sus niños, ¿no? Claro. A Esa esto es a lo imagen que la le hemos quería visto explicar. muchas veces. Sí. Entonces, mire, según la etapa del embarazo, el título dice orígenes fetales de la enfermedad del adulto. Entonces, según la etapa, es lo que más va a afectar. Lo que está en rosa son las lesiones más graves y lo que está en amarillo es un poquito menos, ¿no? Entonces aquí vemos que lo primero que está afectando de la tercera a la sexta semana de embarazo del sistema nervioso central. Entonces de aquí sacamos que cuando una mamá se expone al plaguicida, ya sea de la campaña del dengue o de otro tipo, lo más grave, la mayor afectación va a ser sistema nervioso y cerebro, obviamente, del bebé. Y aquí es donde podemos obtener justamente lo que vimos hace rato, la anencefalia, ¿sí? Luego nos seguiría el corazón, los brazos, los ojos, las piernas, los dientes, el paladar. Aquí es cuando hay problemas de paladar hendido, ¿sí? Y labio leporino, genitales externos y oídos, ¿sí? Y antes de eso, primera y segunda semanas, es una muerte prenatal inmediata, ¿sí? Doctora, cuando habla de piernas, de brazos, ¿estamos hablando de malformaciones? Exacto, sí. Todo lo que nos estamos tratando aquí son malformaciones, ¿sí? Ok. Aquí vemos, por ejemplo, autismo. El autismo se gesta, digamos, en estas de la 2 a la cuarta semana. Y la focomelia. La focomelia es cuando se tiene un miembro, por ejemplo, un brazo o una pierna, más cortos, ¿sí? Donde muchas veces no se forma más que, digamos, el brazo y la mano, pero falta el antebrazo. Bueno, eh, siguiendo con esto, aquí viene, como les decía, estamos hablando de plaguicidas, pero si recuerdan la semana pasada, hablábamos también de que si se mezcla con otras sustancias, el daño va a ser mayor. Entonces aquí tenemos los efectos desarrollados por tóxicos, que es el aborto espontáneo, mortinatalidad, o sea que el niño nace muerto, bajo peso al nacer, disminución de la circunferencia de la cabeza, que es prácticamente la microcefalia, partos prematuros, defectos al nacer, déficit visual y auditivo. Ahorita han estado naciendo muchos niños sordos, anormalidades cromosómicas, déficit intelectual y otros, ¿sí? Ahora, en cuanto a también que platicábamos la vez pasada, los plaguicidas nos alteran la muerte celular de la programada o apoptosis y también generan células cancerígenas, ¿sí? Entonces aquí viene, quizá ahora es más fácil de que yo me pueda explicar. Aquí tenemos cómo se divide una célula normalmente, hasta que llega un momento que una célula tiene un daño irreparable. Eso causa que la célula se muera o que sufra la apoptosis. Pero ¿qué pasa? Como les decía, con los plaguicidas están haciendo que estas células mueran antes de tiempo, o igual también puede ser después. Y esto nos va a causar problemas. Y la otra situación es que en una mutación de la célula haya ya un daño que se sigue presentando en
en las siguientes generaciones de esa célula que ya viene con un problema, entonces nos va a dar otras mutaciones y un crecimiento descontrolado, que es lo que nos va a causar un tumor en caso de que sea benigno o un cáncer cuando ya es maligno, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, una célula cancerosa tiene una capacidad de crecimiento ilimitada. Como les decía, no se muere, ¿sí? Evasión de la apoptosis, aquí está muy claro, no se mueren. Hay una invasión y metástasis a otros órganos y hay una capacidad de producir vasos, venas, arterias que están proveyendo de sangre a esas células, por eso crecen tremendamente, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo, división, el daño celular que ya no se repara, la apoptosis o ya una célula cancerosa que se sigue dividiendo hasta que ya se forma un tumor, ¿sí? Entonces tenemos que la apoptosis es un proceso muy finamente regulado. Si ocurre un exceso o un defecto, se producen diversas patologías como malformaciones, defectos en el desarrollo, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas o aparición de tumor. Pero aquí está lo grave. En la campaña del dengue dicen abre puertas y ventanas a la nebulizadora. Entonces, le digo, ¿Es la para mí es una campaña de este irresponsabilidad. año? Es la campaña de este año. Sí, pero le digo, esto ha sido en Guanajuato de 2007 y en la capital de 2010 para acá. Entonces, esta es una parte. La otra es esta. Es estar fumigando cunas, camas. Aquí se ve la ropa. Y tenemos, esto no necesariamente tiene que ser el dengue, pero también por ley se fumigan comercios, edificios públicos, oficinas, escuelas, guarderías. Entonces, esto es lo que está causando la grave pandemia de enfermedades causadas por ambiente, por contaminantes ambientales. Doctora, así como le preguntaba de los químicos que se estaban empleando, ¿podemos hablar de marcas de plaguicidas que se estén usando? Sí, bueno, desgraciadamente es Bayer, una de las principales, otra es BASF, es BASF, Syngenta y otras muchas que ya se producen aquí en México. ¿Sí? O sea, Bayer, la que produce, la que compró Monsanto, que utiliza Exacto. plaguicidas para la agricultura. Sí. Por ejemplo, aquí vemos también, esto es el caso de un tinaco, que como les decía, le fueron aplicando varias veces. Estas son las bolsitas de Temefos. Aquí encontramos, son 14 y eran 470 gramos. La cantidad para 470,000 litros. ¿Sí? Y una de las cosas que me reporta mucha gente es que las bolsitas se van hacia el drenaje y lo tapan. Tapan la tubería y es otro problema que se está causando a las familias de México, no nada más de Guanajuato. Como le digo, esto se aplica en todo el país. Y tenemos aquí también le digo, para mí esto es violencia ambiental contra las mujeres. Aquí vemos los señores con sus trajes de protección como debe de ser, pero ¿qué vemos aquí? Los niños, las ancianas, la ropa, una señora embarazada, una niña, un perrito,
y esto les está llegando directamente. Entonces, de acuerdo a la norma 2009, dice, si el producto contiene ingredientes organofosforados y carbamatos, debe incluirse la leyenda. Los niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas o en lactación son más susceptibles al riesgo. Y no se están siguiendo esas normas. Esto en otros países está considerado como violencia ambiental. Aquí en México todavía no. Doctora, ¿qué nos queda hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, sí, antes de que me conteste esa pregunta, a ver, esta imagen es interesante. Bueno, esta imagen es precisamente la hizo el Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Cáncer y la Academia Nacional de Ciencias, esto es en Estados Unidos, la EPA y otra organización que se dedica a la regulación de los plaguicidas. Pero si podemos ver, es todas esas enfermedades que vemos aquí, como similar a la gripa, la fiebre, vértigos, coma, convulsiones, vómito, náuseas, alergia, visión borrosa, dolor de cabeza, pérdida de memoria, asma, parálisis respiratoria, problemas cardíacos hepáticos, presión sanguínea elevada, esterilidad, diarreas, cáncer, sistema inmunológico con desórdenes, sistema nervioso también, múltiple sensibilidad a químicos, o sea, aquí lo pueden ver, ¿sí? Todo eso nos causa los plaguicidas. Y seguimos. Sí, a ver, díganos. Por ejemplo, enfermedades asociadas a los plaguicidas en los bebés y también ya en niños más grandes. Sistema endocrino, que es diabetes, sobre todo tipo 2, problemas cardiovasculares, o sea, presiones altas o ya otro tipo de problemas. También un bebé con obesidad, eso también está causada por la alteración en sus hormonas. Niños con problemas respiratorios, renales e inmunológicos, este es el lupus, ¿sí? También tenemos problemas nerviosos, digestivos y reproductivos. Y aquí, Doctora, uh-huh. no, sí, esas imágenes son terribles. Bueno, esto es lo que me han reportado padres de familia que ha estado pasando en Guanajuato. Como les digo, fue para mí una sorpresa ver que el mismo caso que yo tuve en mi clínica fuera el mismo caso en el bebé. ¿Esa fotografía es de un caso en Guanajuato? Esto sí, las personas me lo dijeron cómo habían nacido sus bebés y yo las tomé de internet, ¿sí? Pero le digo, son los casos que han estado apareciendo, ¿sí? Que es la anencefalia, espina bífida, pie equino, hidrocefalia y microcefalia. Aparte hay muchos otros problemas más, pero estos son algunos. Otros tenemos el cáncer. Esto se llama también espina bífida. Hay cambios en los genes, los abortos, síndrome de sensibilidad química múltiple, que muchos médicos todavía no la reconocen. ¿Eso a qué se refiere, doctora? Mire, la sensibilidad química múltiple es que son personas o niños que, por ejemplo, huelen vamos a decir, un desodorante y les da tos o no pueden respirar. Si huelen un plaguicida, hay gente que tiene que ir inmediatamente a que le apliquen oxígeno.
Puede haber problemas de diarrea, de dolor de cabeza, problemas en piel, problemas respiratorios. Y le digo, precisamente es un síndrome, porque son muchos síntomas a la vez. Y no toda la gente va a presentar los mismos. Pero cuando empezamos a ver que una persona tiene problemas con cualquier tipo de sustancia, por ejemplo, detergentes o perfumes o champús o eh, productos para limpieza de la casa, entonces ahí ya estamos viendo que existe ya un problema de sensibilidad química. ¿Sí? Ok. Oiga, doctora, bueno, ya por último nos quedan unos minutitos nada más. Ok. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí me voy a ir al final. ¿Sí? Creo que esto es lo importante. Bueno, 2009 usaban 12 plaguicidas para la campaña del dengue. 2020 son 58, de los cuales 44 matan a las abejas, 33 nos alteran las hormonas, 7 son probablemente carcinogénicos, que es el caso del malatión y de deltametrina, 42 alteran la apoptosis, ¿sí? Y 42 son altamente peligrosos. Conclusión, un genocidio y un ecocidio silencioso. Y lo que podemos hacer es esto: usar controles biológicos, uso de insecticidas bacterianos, que hay uno en la lista de Senaprece para que sea usado para controlar el mosco, uso de peces que comen larvas de mosquitos, uso de copépodos, que son estos animalitos, que le digo es el equivalente a las cucarachas en el agua, repelentes ecológicos y desperdicios de café de grano en plantas. ¿Sí? Esa es una. La otra es limpieza de cacharros, son los controles físicos, cacharros en patios y azoteas, que esto es el número 1 de las cosas que debemos de hacer. ¿Sí? Colocación de mosquiteros, usar pabellones y usar ropa clara y de manga larga. Doctora, y para que ya no se utilicen estos plaguicidas, ¿qué hacemos? Porque si bien Pues le nosotros digo, podemos seguir todas estas instrucciones, pues si salimos a la calle o el vecino no lo hace, o en la colonia alguien quiso llamar al municipio para que vaya a fumigar o a nebulizar, como usted dice correctamente, ¿qué hacemos? pues mire, le digo, las personas que han visto o que hayan visto esto que he presentado, digo, yo creo que a cualquier padre de familia le interesan sus hijos, ¿no? Porque si vamos a pedir que nos fumiguen la casa porque hay un alacrán y no nos estamos dando cuenta del grave daño que podemos causar, decíamos, lo más importante es que la gente se informe. Pero yo creo que si la gente está informada y está consciente, pues se tiene que solicitar a la Secretaría de Salud que ya no se siga aplicando plaguicidas tóxicos. ¿Sí? O sea, esto tiene que ser una unión de la sociedad civil, Uh-huh. porque mientras la sociedad civil no esté informada, pues ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Hay grupos que se están dedicando a ver estos asuntos, doctora. Hay grupos a los que uno se pueda allegar para acercar, para conocer más de esto, saber qué opciones hay para que como comunidad
actuemos? Mire, como le digo, yo estoy participando ya en algunos grupos que estamos platicando directamente con Secretaría de Salud a nivel federal. Pero yo ahí sí pediría a toda la audiencia que si se pudieran mandar, como le digo, cartas, no sé, seguir hablando esto en radio, en televisión, en internet, utilizar estos programas para crear más conciencia, yo creo que se podría resolver más rápido. Porque desgraciadamente cuando se habla de agroquímicos o de plaguicidas, se piensa únicamente en los que ponen en el campo. O sea, la mayoría de la información que me llega hablan de plaguicidas en el campo. Pocos autores hablan del problema de las nebulizaciones, de las fumigaciones en las escuelas, en los domicilios, en los jardines, ¿sí? Y también, como les decía, nosotros como veterinarios tenemos una grave responsabilidad, porque estamos usando plaguicidas que estamos resolviendo el problema de las pulgas y las garrapatas en los animales, pero no nos estamos dando cuenta que ese perrito, ese gatito se va a dormir con el niño y que ahí ya está el niño absorbiendo ese plaguicida, ¿sí? Entonces le digo, los plaguicidas están llegando a los niños y a los bebés por diferentes vías, ¿sí? Ok, doctora, pues si usted no nos lo permite, pues a mí me gustaría invitarla para saber entonces qué están haciendo y que nos platique qué están haciendo con la Secretaría de Salud Federal para pues, abordar estos temas, ¿no? Cuando usted me diga, este lugar seguirá abierto para usted y, y poder platicar más, ¿no? Porque tenemos que hacer algo, yo creo, ¿no? Sí, sí, pues yo le agradezco mucho, doctora. no, pues gracias a usted que me permite llegar a más personas y como le digo, es necesario que las personas tomen por su mano el resolver la salud de sus niños. Nadie más lo va a hacer. Bueno, pues gracias, doctora. Cuídese mucho. Le mando un fuerte saludo hasta Guanajuato. Espero verla pronto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ella fue la doctora Cristina Caldera de Guanajuato Capital. Y bueno, ya vio lo que nos ha estado contando. Es tremendo lo que sucede y de manera silenciosa.